Pasamos al punto octavo, aprobación inicial de la ordenanza reguladora de uso y funcionamiento del CEIA Cine Antxokia. La Comisión Informativa de Cultura, Juventud y Deportes, celebrada el 6 de junio y a la que asistieron Luis Martínez, Joseba Leizegui, Javier Portillo, Manuel María Maestre, Josu Montalbán, Alex Federaneta y Edurne Torices, se trata este tema. Y ven a decir, revisamos la nueva ordenanza y los cambios incluidos en ella. Y la representante del Grupo Municipal Nacionalistas Vascos da su aprobación. El representante del Grupo Municipal Socialista cambiaría el artículo 2.2a, donde dice interés para este ayuntamiento, lo cambiaría por municipio. Y en el artículo 3.3, donde dice en base a sus propios criterios, por en base a los criterios contenidos en dicha ordenanza. El representante del Grupo Municipal Bildu comenta que algo se ha avanzado con esta modificación, pero que están en desacuerdo con lo que los grupos políticos tengan que pagar por el uso del cine Antxokia. También apunta que en una comisión anterior de Euskera y Educación se aprobó por unanimidad dar un 15% de descuento a los alumnos debidamente acreditados de la CEPA. Recogidas las propuestas, los componentes se comprometen a incluirlas en la ordenanza antes del Pleno. Y creo que se envían ya con la modificación. ¿A qué me he colado yo? No, esto es... Es que he leído un punto y no habéis dicho nada. De Cine Antxokia, has dicho, ¿no? No, pero está bien, sí, de la modificación. Pensaba que estaba volviendo a leer, que he leído bien. Os habéis quedado todos mirando y digo, ya he vuelto a repetir. Josu. Agitz. Bueno, pues vamos a votar que no, y en base a esa puntualización que hice. Y no me gustaría que se percibiera que lo hacemos desde un punto de vista interesado, siendo un grupo político, pero sí que habéis hecho la mención de abrir a todos. Entonces, para mí abrir a todos significa abrir a todos, y abrir a todos significa abrir a los grupos políticos. Habéis pasado de alguna manera, después de estar muchos años satanizados los sindicatos y grupos políticos, a los sindicatos, y me parece muy bien, y estoy de acuerdo con que no puede ser una dinámica seguida, sino que, bueno, estoy de acuerdo, pero también no veo por qué no se pueden aceptar también los grupos políticos con representación municipal, si se quiere, ¿no? Entonces, en base a eso vamos a votar que no. Lo que está sobre eso, las simplificaciones. Espera. Antes la normativa decía que no podían ni siquiera pedirlo, ni pagando ni no pagando, ni grupos políticos ni grupos sindicales. En este caso pueden pedirlo la cesión gratuita a los grupos sindicales y pueden pedirla pagando los grupos políticos. Ya comentamos en la normativa que la cesión gratuita para grupos políticos la dejaremos para el salón multiusos del aula de cultura. Ahora sí pueden ir los grupos políticos. No pueden, o sea, no está prohibido como estaba antes. Ahora sí se ha abierto a todos. Lo que pasa es que se ha regulado. Los sindicatos los consideramos de no pagar y los políticos los ponemos, si en teoría es para grupos políticos municipales, los vamos a poner en el aula multiusos del aula de cultura. Esa es la idea, ya lo explicamos en la comisión. Sí, pero no entiendo muy bien el criterio por el cual se pasa a los sindicatos, o sea, se les da esa concesión, digamos, entre comillas, a los sindicatos y no a los grupos políticos. Es decir, de alguna manera creo que se está acotando la participación de los grupos políticos, el acceso a esos locales o infraestructuras a los grupos políticos, y es el acotarlo, pues sí que nos parece que no es un planteamiento global, es decir, que sean aptos para todo el mundo. No sé en base a qué los sindicatos sí y los partidos políticos no. No acabo de entender eso. En tu anterior intervención, Agitz, me ha parecido oír la palabra satanizar. Yo creo que la actuación de Zayabay dista mucho de satanizar los grupos políticos. Para empezar, en el inicio de la legislatura aprobamos una aportación económica mensual a todos los grupos políticos con representación municipal, cosa que no había anteriormente. Perdona, Javi, yo hacía referencia
a la anterior corporación, no a esta. Vale, bueno, perdón entonces, pero también querría demostrar, pidiendo perdón por no haber usado la palabra satanizar para esta corporación, que para nada creo que estemos maltratando la acción de los grupos políticos, porque por una parte hemos aprobado una subvención mensual para los grupos políticos con representación municipal, porque creemos que tienen que tener algún recurso económico para desarrollar su labor, porque la labor que desarrollen todos los grupos políticos con representación municipal es buena para el municipio, todos, no solo los que gobiernan. Por otra parte, estamos hablando de que hay un local que creemos que es adecuado para reuniones de grupos políticos, que es el salón de usos múltiples de la biblioteca, que tiene unas determinadas dimensiones y que permite realizar reuniones, creo que bastante cómodamente y de forma gratuita para los grupos políticos, gratuita. Creo que todos entendemos que el Zaya Antxoki es otro local con otras dimensiones y en principio previsto para otros usos. Cualquier grupo político puede pagar y usarlo. Pagas y lo usas. Los grupos políticos tienen unas aportaciones económicas que salen del bolsillo de todos nosotros para realizar su labor de difusión, su labor de promoción, para las elecciones y para lo que sea menester. Pueden usar ese dinero que pagamos todos para alquilar el teatro y usarlo. Si tú estás defendiendo que pongamos el Antxoki a disposición gratuita para que cualquier partido político realice los mítines que le parezca oportuno en cualquier campaña electoral, la respuesta es sí. No nos parece adecuado el Antxoki para que cualquier partido político gratuitamente realice los mítines que se le ocurran, por ejemplo, en campaña electoral. Bueno, no me quiero alargar con este tema, pero bueno, los sindicatos también tienen sus fuentes económicas y luego yo en ningún momento he utilizado mitin ni campaña electoral ni nada por el estilo. Pero abrir el uso gratuito a los partidos políticos significaría permitir que lo usen para los mítines y en las campañas electorales. Es que me parece que es uno de los eventos para los que los partidos políticos necesitan un aforo de 500 y pico personas como pueda tener el Antxoki. Sí. Hay muchos, por ejemplo, minteguis de grupos políticos que no son... ¿Pones gratis para todo menos para mítines? ¿O cómo hacemos? No tengo ninguna propuesta en concreto en ese sentido, sino que abrir a todo el mundo. Y todo el mundo quiere decir todo el mundo, simplemente. Esther. A dos. Esther, perdón, has dicho sí. Por una cuestión que ha surgido aquí, se me permite hacer una puntualización muy cortita y una pregunta. La puntualización es que, hombre, da la impresión de que, no sé si se ha dicho satanizar. Yo creo que la democracia está basada en los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las ONGs y la libertad. Por lo tanto hay que protegerla. Esa es la puntualización. Y lo segundo, ¿Zaya Bai puede usar gratis el cine? ¿O es un partido político o no? Zaya Bai no es un partido político, pero te puedo adelantar que Zaya Bai no va a usar gratis el cine. Bien. Si esa es la declaración que me quieres arrancar, ya la tienes. No es esa la que te quería arrancar. Lo que te quería arrancar es que Zaya Bai es un partido político que actúa como un partido político en el ámbito de Zaya. Zaya Bai no es un partido político. Zaya Bai es una asociación vecinal registrada en el registro del Gobierno vasco como asociación vecinal. Sí. Otra cosa es que Zaya Bai, cuando se quiera presentar a las elecciones, tendrá que hacer una suscripción de electores, tendrá que recoger firmas para presentarse a las elecciones. Claro. Porque a las elecciones no solamente se pueden presentar partidos políticos que están constituidos como tal, también se pueden presentar asociaciones de electores. Sí, sí. Y eso es lo que hará Zaya Bai si decide presentarse. Es decir, Zaya Bai funciona como una asociación vecinal, nos reunimos, nos organizamos como asociación vecinal y si decidimos presentarnos a las siguientes elecciones, recogeremos firmas y nos presentaremos con una suscripción de electores, no como grupo político, porque no lo somos, no somos un partido político. Incluso habiendo ido a las elecciones con el nombre de un partido político. Una cosa es los que aquí estamos sentados, cómo nos presentamos a las elecciones anteriores. Otra cosa es lo que es Zaya Bai. Zaya Bai, tú puedes buscarlo en el registro de partidos políticos y no lo encontrarás. Puedes buscar Zaya Bai en el registro del Gobierno vasco de asociaciones vecinales y nos encontrarás.
puedes buscarnos en las listas municipales para las siguientes elecciones y si así los decidimos, nos encontrarás, pero como agrupación de suscriptores, no como partido político. Bien, como lo que sea, pero estaréis en el ámbito político, nada más. Y por lo tanto, claro, pero es que se puede hacer política sin ser un partido político. Claro que se puede hacer política, claro. Por eso, pero por eso es por lo que no entiendo por qué a los partidos políticos debidamente constituidos se les quita una cosa. A mí no me importa, que no se les ha quitado, que se les ha dado. Antes no podían ni siquiera usar el cheque. Ya lo sé, no. Pero bueno, pero se concede una cosa a las organizaciones sindicales que no se concede a los partidos políticos, y a mí ese tipo de eso tampoco me gusta. Y yo lo que pasa es que me da igual los partidos políticos. Si te da igual no estarías diciendo lo que estás diciendo. Sí, ojalá anden en la calle, que es donde tienen que andar, y Zaya Bay que se comporte como el partido político que es en el ámbito de Zaya. Te vuelvo a repetir que Zaya Bay no es un partido político. Si quieres buscar en la lista de partidos políticos debidamente constituidos, no vas a encontrar a Zaya Bay. Pero a efectos... Parece que te molesta que haya cosas diferentes. Sí, parece que te molesta que haya cosas diferentes a partidos políticos. Ya lo siento que moleste nuestra existencia, pero no lo somos. Hacemos política, sí. Los partidos políticos hacen una cosa y las organizaciones ciudadanas hacen otra, diferentes. En algunos casos tocan unas con otras y en algunos otros casos se comen el espacio unas a otras. Pero yo a lo que voy es que habría que buscar las asociaciones asimiladas a los partidos políticos. No serán partidos políticos, pero son organizaciones asimiladas a los partidos políticos, con el mismo tipo de funcionamiento y además participando en ámbitos en los que estamos participando también los partidos políticos. Yo no digo que unos sean mejores que otros ni otros mejores que unos. Yo digo sí, Zaya Bay puede utilizar aquel sitio. Volviendo al origen de tu pregunta, según la ordenanza, por Zaya Bay no ser un partido político, sí podría utilizarlo gratuitamente, pero estoy diciéndolo aquí en público con una cámara de por medio para que aparezca en acta y para que aparezca en internet, y estoy diciéndote que Zaya Bay no va a utilizar de forma gratuita el cine Antxokia. Si eso no te vale y quieres una discusión más profunda sobre la diferencia entre partidos políticos y asociaciones vecinales, pues la tendremos, pero en otro momento, creo que no es este. Y en otro sitio, por ejemplo en el Zaya Antxokia. Pues que sea en el Zaya Antxokia. Pero te repito, no somos un partido político. No sé, aunque te moleste, de verdad. A mí no me molesta. Si a mí me parece... Entre otras cosas, ¿sabes qué no hacemos asociaciones vecinales? No hacemos matrimonios antinatura como el del PP, el PSOE y el PNV para gobernar en Eudel. Eso no hacemos las acciones vecinales. Si quieres te digo el matrimonio que hicisteis en el que el marido no sabía lo que hacía la mujer, que es el matrimonio con Aralar. O sea, Aralar no sabía quién era el hombre, quién era la mujer, ni nada. Parece que fíjate qué matrimonio. Parece que la ciudadanía de Zaya sí lo entendió. Oye. Sí, claro que lo entendió, y me parece muy bien. Y además estáis aquí porque tenéis que estar, porque habéis ganado. Pero lo que no me parece bien es que aprovechando un debate que es de otro tipo, pues parezca que los partidos políticos son una cosa, pues... La desviación del debate del cine Antxokia a este tema no la he propiciado yo. No, pero la has alimentado, y yo también. Es que es un tema apasionante, Josu. Y además muy bueno. A ver si quedamos en la Antxokia. Esto hay que tratarlo en el cine Antxokia. En la Antxokia, ya lo creo. Quitamos la película al domingo y nos ponemos allá. Bueno, hemos votado, ¿no? Vale.